Ahora, vamos a ver algunos ejemplos más de textos bíblicos. Bueno, los evangelios. Ustedes pueden decir, bueno, en realidad no tenemos ejemplos de plantación de iglesias en los evangelios porque la iglesia no había nacido sino hasta Pentecostés, después de la muerte de Cristo, su resurrección y ascensión. Pero lo que sí tenemos es el ejemplo de Jesús construyendo una comunidad. Su comunidad de 12 discípulos, la comunidad más grande de los 70. Jesús entrenando a los discípulos en cómo hacer ministerio, cómo ministrar a las personas, cómo predicar, cómo sanar, cómo expulsar demonios. Entonces lo que tenemos es la semilla de la vida de la iglesia en la vida de los discípulos y de Jesús viviendo con ellos. Tenemos las enseñanzas fundamentales acerca del reino en el Sermón del Monte, por ejemplo, y en algunas de las muchas parábolas acerca del reino. Entonces vemos ese embarazo, que la iglesia está en el embarazo, en los discípulos originales, y después, por supuesto, tenemos en Pentecostés que la iglesia nace y empieza a existir. En Hechos, como hemos mencionado, la iglesia ha nacido y empieza a existir. Entonces tenemos la materialización. Jesús había dicho que el fin no vendrá hasta que el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones. Entonces, en el libro de Hechos, la iglesia nace. Ahora no se trata de si es en esta montaña o en Jerusalén. Ahora la iglesia se ha convertido en el templo móvil. Ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios y en el libro de Hechos nos muestra cómo se esparce. Desde Jerusalén y después tenemos a Judea, Samaria y de ahí al mundo griego y romano y en última instancia hasta el fin del mundo. Y esa es la materialización de la misión de Dios en el Nuevo Testamento. Y vemos iglesias que son plantadas en todo lado y vamos a estudiar más pasajes de Hechos en un momento. Y en las epístolas, las cartas que Pablo escribió, debemos pensar en que estas eran cartas misioneras. Veamos, ¿a quién estaban escritas estas cartas? Dirán, bueno, a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosas o la iglesia en Filipos. Esas eran plantaciones de iglesias. Eran iglesias jóvenes. Las epístolas de Pablo son cartas misioneras escritas para iglesias recién plantadas. Y lo que estas cartas son en realidad son instrucciones para nuevos cristianos, viviendo en nuevas iglesias. Ahora, la mayoría de nosotros hemos leído estas cartas pensando, bueno, la iglesia ha existido por siglos, nuestras iglesias han existido por 50, quizás 100 años, y sin querer las hemos leído dentro de nuestro propio contexto, pero fueron escritas originalmente para iglesias recién plantadas. Y por lo tanto son cartas misioneras. Son como las cartas del misionero para la iglesia que plantó y de la que ya se ha ido. Son cartas para iglesias que están luchando con la pregunta, ¿qué significa en realidad ser cristiano? Porque la mayoría de ellas, quizás del libro de Hebreos, están escritas para creyentes gentiles, personas que no crecieron con las tradiciones de Israel, no crecieron con la ley de Moisés, no crecieron con una crianza moral basada en los planes de Dios. Ellos crecieron en un mundo pagano. Entonces ahora ellos están tratando de luchar con qué significa vivir ahora como cristiano en un mundo o ambiente pagano. Entonces estas cartas, las epístolas, instruyen a estas iglesias en lo que esto significa, porque luce diferente para ellos que para los judíos que todavía estaban en Jerusalén. Esos cristianos en Jerusalén, ellos todavía están yendo a alabar en el templo. Recuerden, al final del libro de Hechos, Pablo va de regreso a Jerusalén y le dicen, Pablo, debes regresar al templo, debes hacer un voto. Todavía tenían un gran celo por la ley ahí. Era un mundo muy diferente. Entonces, estas epístolas están ayudando a estas iglesias, estos nuevos creyentes, a descubrir qué es lo que significa ser el pueblo de Dios, qué significa vivir una vida santa. Entonces, las epístolas dan profundidad a la vida de estas nuevas iglesias plantadas. Entonces, en realidad, de hecho, un teólogo alemán ha dicho que todos estos libros, toda la literatura del Nuevo Testamento es en realidad literatura misionera, son nacidos dentro de la misión de la iglesia. Miremos por un momento el aspecto práctico de la plantación de iglesias de Pablo. Por supuesto, tenemos el reporte en el libro de Hechos, el cual es una historia cronológica de cómo fue de lugar a lugar y podemos descubrir muchas cosas.
como que Pablo generalmente seguía su camino después de un tiempo relativamente corto. A veces era porque se le acababa el tiempo, o lo botaban del pueblo, lo golpeaban o lo metían a la cárcel. Pero cuando llega a un lugar como Éfeso, donde Dios había abierto oportunidades, se quedaba más tiempo. Entonces, algunas de las características que encontramos en las misiones de Pablo, podemos preguntar si necesitamos hacer todo de la forma en la que Pablo lo hizo. Y voy a regresar a esa pregunta en un momento. Pero definitivamente la misión de Pablo nacía del evangelismo. Nacía del evangelismo. Era a través de la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo que conforme la gente escuchaba ese mensaje, el Espíritu Santo se movía en sus vidas y ellos respondían a esto. Y esas personas se juntaban. Y de ahí era un proceso de ayudarles a vivir en ese discipulado. Y una vez que Pablo se iba de las iglesias, no las abandonaba. Se iba, pero había líderes locales en esas iglesias, quienes tenían la responsabilidad del cuidado espiritual. Piensen en su discurso en Éfeso, en Hechos capítulo 20, donde él deja a cargo a estos creyentes jóvenes. La iglesia tenía únicamente un par de años de existencia. A esos creyentes, los ancianos de la iglesia, para que cuiden al rebaño. Va a haber lobos en vestimenta de ovejas, que van a venir luego, falsos profetas. Pero él deja a la iglesia bajo su cuidado. Él levantó a esos líderes que ahora iban a cuidar esa iglesia y el ministerio, y él se va. Les manda cartas, les envía a otros obreros, pero finalmente la iglesia está completa una vez que esos líderes han sido instaurados. Y de hecho, en el libro de Tito, él escribe a Tito que complete lo que faltaba por terminar en la iglesia de la isla de Creta, que estaba por terminar la instauración de ancianos en esas iglesias. Entonces, el trabajo de Pablo como el pionero se considera completo una vez que esos líderes locales han sido puestos a cargo. Ahora, el reclutamiento de obreros era clave para el ministerio de Pablo de muchas maneras, no solamente para la iglesia local, para que fuese fuerte, sino también para la misión más grande. Ahora, esto es algo fascinante. Miremos la multiplicación de iglesias en el ministerio de Pablo. A veces las personas dicen, bueno, no es lo suficientemente bueno solo plantar una iglesia. Bueno, Pablo se convirtió en una persona que plantaba iglesias que se reproducían. Recuerden que él dijo que su obra desde Jerusalén hasta Ilírico estaba terminado. Eso es porque las iglesias que él plantó eran iglesias que se reproducían. Si vemos, por ejemplo, la iglesia en Antioquía de Pisidia, leemos en Hechos capítulo 13, versículo 49. Dice, el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Ahora, ¿significa eso que Pablo viajó por toda esa región? No, los creyentes locales estaban extendiendo el mensaje de Jesús. Era natural, era espontáneo. Tenían a Jesús en sus corazones, entonces era natural para ellos esparcir ese mensaje en la región entera. Primera de Tesalonicenses 1:8, Pablo escribe, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y continúa. Entonces, vemos que la conversión de los tesalonicenses fue tan dramática como Pablo dice, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Fue algo tan dramático que el mensaje se expandió por toda la región y más allá. Entonces, vemos de nuevo una expansión espontánea. Y podemos preguntarnos, ¿será que eso en realidad resultó en iglesias? Yo pienso que uno de los principales ejemplos de que este mover espontáneo del evangelio que estaba pasando entre los nuevos creyentes no era algo aleatorio, sino que en realidad resultó en iglesias. Y vemos lo que pasó en Éfeso. 1 Corintios 16:9. En 1 Corintios 16:9, Pablo les dice a los corintios que se retrasaría en ir a visitarlos porque dice en el versículo 8, porque me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Por cierto, una gran puerta abierta para trabajo eficaz puede que venga con oposición. La oposición no significa que es una puerta cerrada. De hecho, donde hay una puerta abierta es muy probable que haya oposición espiritual. Pero dice, me voy a quedar más tiempo en Éfeso.
Él vio tal oportunidad ahí que decidió retrasar su viaje a Corinto a pesar de que la iglesia ahí necesitaba ayuda. Bueno, vemos lo que pasa en Hechos capítulo 19 de su ministerio en Éfeso y cómo Dios había abierto una puerta. Leemos en el versículo 10, por ejemplo. Estaban predicando y la gente estaba llegando a Cristo. Aquí dice que él estaba llevando discípulos consigo y teniendo discusiones diarias en la escuela de Tirano. Dice en el versículo 10, esto continuó por el espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. En otras palabras, a través de sus enseñanzas, las personas estaban contando a otros. Entonces, a través de la provincia, virtualmente, todas las personas escucharon el mensaje. Después, en el versículo 20, él escribe, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces la palabra del Señor se difundía en la provincia de Asia, la cual sería hoy en día el oeste de Turquía. Ahora, ¿sabemos con certeza si se crearon iglesias a partir de eso? Absolutamente. Ustedes saben de las que son conocidas como las 7 iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, Éfeso fue la primera iglesia que fue establecida ahí. Y ahí es donde Pablo dice, me voy a quedar aquí un tiempo más porque hay una puerta abierta. Entonces, estas otras iglesias en la región fueron establecidas y aquí pueden tomar la ruta alrededor de todas estas diferentes ciudades, pero eso no es todo. Sabemos también que había una iglesia en Colosas y había una iglesia en Hierápolis. Ahora, ¿quién empezó todas esas iglesias? No fue Pablo. No fue Pablo. De hecho, cuando Pablo escribe a los creyentes de Colose, les dice, yo nunca los he conocido. Él no plantó la iglesia en Colosas y probablemente no plantó ninguna de las otras tampoco. Pero él lanzó un movimiento en Éfeso que irradió hacia afuera, no solamente en evangelismo, sino al establecer iglesias en todas estas comunidades. Quizá hubo más. Estas son solo las que conocemos sus nombres. Yo creo que es a esto a lo que se refería cuando habló de que toda la región oiría el mensaje y que él tenía una puerta abierta de oportunidad. Entonces, por eso es que cuando nosotros plantamos iglesias, queremos plantar iglesias que se reproducen, porque así es como vamos a alcanzar a toda una comunidad. Así es como vamos a alcanzar a toda una ciudad. Así es como vamos a alcanzar a toda una nación. Cuando las iglesias que nosotros plantamos no son un callejón sin salida, sino que alcanzan a otras personas y plantan nuevas iglesias. Vamos a tomar una pausa aquí y después continuaremos con las prácticas de Pablo. Te invitamos a participar en un proyecto internacional de compartir el Evangelio y de enseñanza bíblica. Que estas oportunidades de educación cristiana estén disponibles a personas de todo el mundo depende de todos nosotros. Apreciamos y necesitamos tus oraciones y apoyo financiero. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com.